Hola amigos, ¿cómo están? Tanto tiempo. Vamos a esperar un minutito a ver si se une alguien. Acabo de avisar. Y si no, ya vamos entregando lo que quería compartirles hoy día. Esperamos entonces un momento a ver si alguien aparece por ahí. Es importante que se escuche bien, como siempre les digo, para que el mensaje quede grabado. Por ahí está Rosa. Bienvenida. ¿Cómo están? Por ahí se están uniendo. César, muy buenas noches. Marcar, Carmen Castro. Saludos a todos. Bueno, hace tiempo que no me veían por acá porque estas energías han estado bastante intensas y es justamente de eso lo que vamos a conversar hoy día para saber también un poquito cómo han estado ustedes, cómo están llevando todo esto que estamos procesando. Hola Marlene, ¿cómo estás? Me dice se escucha bien. Un saludo grande. Alejandro, saludos. Locan Look también. Muy bienvenidos, de a poquito ahí se van uniendo. Bueno, decirles amigos que yo estuve en un proceso de rodaje como los vehículos. Cuando comenzaron a llegar estas energías tan intensas del portal de Sirius, me tomaron bastante. Yo comencé a sentir la llegada de todo esto a partir del 30 de junio. Sabía ya que generalmente Portal de Sirius el 7 de julio y luego Portal de Leo el 8 de agosto, la energía se intensifica, lo vamos sintiendo en nuestro cuerpo, lo vamos percibiendo también en el campo mental y el emocional. Empezamos a hacer muchos procesos, en fin, hay varias cosas que nos van sucediendo. Y también en lo externo vamos viendo que todo este proceso de transición planetaria se va intensificando bastante ya, como nos decía el guardián, este año el tiempo ya es un año bastante importante. El primer semestre como que todavía estábamos como trabajando estos anclajes de energía, estos cambios también astrológicos, eh, todo como que se estaba preparando para este segundo semestre que viene bastante intenso, sobre todo estos 3 meses, parte de julio, pero principalmente agosto y septiembre y de ahí en adelante, ¿no? Y es eso lo que quiero irles compartiendo a ustedes. Voy a leerlos un poquito acá. Ah, acá estoy leyendo a Javi. Mm, en fin, ahí van escribiendo. Bueno, eh, es importante decirles acá que hay diferentes grupos de trabajo, hay diferentes canales o mensajeros que van transmitiendo conforme ese grupo tiene un determinado trabajo. Entonces, ningún mensajero ni ningún mensaje ni grupo está equivocado o uno difiere del otro, sino que cada uno tiene un propósito que va encaminado obviamente a la evolución de las almas y a acompañar este proceso de transición planetaria. Algunos van siguiendo las orientaciones de la Virgen, otros van siguiendo las orientaciones más del Maestro Jesús, otro de las familias estelares, pero en el fondo todos tienen el mismo propósito, tal vez diferentes caminos, pero encaminados a un mismo fin. Y eso es importante tenerlo claro porque para las personas que nos escuchan y van siguiendo los mensajes, dicen, pero ¿cómo uno dijo tal cosa y el otro dijo otra cosa? Por ejemplo, algunos dicen que nos vamos a desplazar, si bien este proceso de transición planetaria es muy fuerte, hacia las tierras intraterrenas. ¿Y por qué otros dicen que vamos a ser de alguna forma rescatados por seres estelares y vamos a irnos de este plano, ¿no? Otros
tienen otras visiones. Entonces, cada grupo y cada alma que resuena con ese grupo, de alguna forma ya hay un pacto de alma que está encaminada a seguir esas orientaciones. Y eso es importante tenerlo claro para no crear confusión. Las personas que están acá, que siguen estos mensajes, que van leyendo, es un grupo que a través de la resonancia energética y un pacto de su propia alma, están de cierta forma orientados en el camino que estamos siguiendo juntos. Entonces, me interesa bastante que eso quede claro, porque eh, muchas veces me envían mensajes y me dicen por qué este mensajero está diciendo esta cosa y este otro dijo otra distinta, porque son distintos grupos de trabajo. Ya es como cuando un niño va a ir a un colegio y nosotros vamos a escoger el tipo de educación que queremos que tenga ese niño. Entonces vamos a elegir tal vez un colegio que tenga más disciplina, otro que incentive más las artes, otro que tenga tal vez una educación más valórica, y en este proceso de transición planetaria ocurre algo más o menos semejante. Hay diferentes grupos con diferentes líneas de trabajo, pero todos propenden o están orientados hacia el proceso de evolución de las almas y que este proceso de transición planetaria se lleve de la mejor forma. Entonces, eso es importante aclararlo. Y pasando a lo segundo, entonces, estamos notando que ya en este momento todos los procesos que nos venían indicando que se iban a intensificar están ocurriendo, como ustedes podrán ver, para quienes de alguna forma están en esos países o han escuchado el cordón de fuego, el cinturón de fuego del Pacífico está muy, muy activo y eso va a seguir aumentando. Como nos decía el guardián ya hace 2 años atrás, iba a comenzar en sismos de 3 grados y así fue subiendo a 5 y hoy en día ya, por ahí hoy día vi una foto en que muestra diversos países con sismos en torno a los 7 grados. Entonces ya estamos viendo que la activación es bastante intensa. Y en cuanto a la energía que nos está llegando, eh, yo le pregunté al guardián porque había sentido que este portal de Sirius había sido especialmente intenso. Y entonces él me confirma que así es y el trabajo que esta energía está haciendo en nuestro planeta para este proceso y también en todos nosotros, en nuestros cuerpos también, en nuestro campo físico, mental, emocional, etérico y astral, ¿no? Entonces, es así que yo hoy día quería compartirle estos dos mensajes. A mí me habían dado unos días de vacaciones para poder procesar toda esta energía, porque como les digo, fue bastante intenso y ya llevo un tiempo sintiendo como este cambio interno que se está produciendo, se va procesando y de a poquito se va anclando para que ya podamos estar en otra frecuencia y en nuevos procesos. Acá Marlene me dice, Paz, Pedro Romaniuk dice que de un volcán de granito en Estados Unidos, ahí va a comenzar lo de los volcanes. Tenía entendido que ya están activos, pero no una explosión, solo activos. Sí, efectivamente ya están todos activos y también volcanes que están en el mar, en el océano. Entonces, por eso también de ahí viene lo que nos decía el guardián de alejarnos de las orillas de las costas cuando este proceso se intensifique más. En fin, todo lo que nos ha ido repitiendo, yo estaba haciendo una serie de repaso de todos los mensajes para las personas que no los habían escuchado hasta que llegaron esta energía y quedé a mitad con mis resúmenes. Pero lo que me interesa ahora es entregarle este nuevo mensaje que llegó el 13 de julio. Voy a pasar 2 hoy día. Mañana voy a ver si entrego otro que es un poco ya más complejo de entregarlo y yo creo que las conciencias tienen que estar preparadas para poder recibirlo. Entonces voy a ir viendo los comentarios de lo que estamos transmitiendo acá. Mañana voy a revisar
Y conforme a eso voy a tomar la decisión de transmitir el tercer mensaje, porque es muy importante, como ya se nos venía diciendo, que nosotros trabajemos en nuestro campo mental y en nuestro campo emocional para que podamos pasar estos procesos de la mejor forma posible y contribuyamos también al campo energético del planeta para que esté en armonía y así poder transitar todo este proceso de mejor forma. Entonces, vamos a leer este mensaje tal cual como me llegó. Ustedes saben que no me gusta modificar absolutamente nada, se los entrego tal cual me los transmite el guardián. Fue recibido el 13 de julio del 2025 y yo le pregunto al guardián, producto de todos estos procesos tan intensos y de otras vivencias que tuve, que también se las voy a pasar un poquito más adelante. Querido guardián, a partir del 30 de junio del 2025 comenzamos a sentir una mudanza en las energías. Esto se intensificó mucho el 7 de julio, portal de Sirius, y vemos que continuará aumentando hacia el portal de Leo del 8 de agosto. ¿Qué está ocurriendo en relación a las energías que están llegando y por qué algunos de nosotros sentimos esto de forma tan intensa? ¿Qué significan estas dos fechas? Ya que el año pasado también ocurrió algo semejante. ¿Puedes profundizar sobre todo esto, por favor? Bueno, como esto ya se viene repitiendo, yo ya había estudiado y más o menos tenía claro lo que significa el portal de Sirius y el de Leo, sobre todo estos años que este proceso se acelera, pero ahora noté un cambio mucho más intenso y es aquí que él me va a explicar. Comprendo su pregunta y voy a responderle dentro de su comprensión. Conforme a nuestros análisis, lo que está ocurriendo son aperturas de portales trayendo energías para el proceso de transición de la Tierra. El portal de Sirius trae las energías de la renovación para una mudanza más acorde con las nuevas frecuencias que están siendo generadas, preparando para la mudanza de dimensión. Acá cabe mencionar que, como nos había explicado, nosotros ya estábamos en una tercera y media dimensión y este proceso se ha intensificado y estamos ya a punto de llegar a una cuarta dimensión, lo que nos va a, de alguna forma, dar la probabilidad de poder ver otro plano dimensional que en este momento nosotros no tenemos la capacidad de visualizarlo, excepto alguna persona que ya sea medium y que tenga toda esta preparación o este trabajo interno, ¿no? Entender también que toda la energía de Sirius y los seres sirianos trabajan mucho como genetistas. Y entonces actualmente nosotros podemos sentir en nuestra genética y en nuestra biología que se están produciendo cambios y ellos también están colaborando de alguna forma a realizar estos trabajos, sobre todo para quienes somos familias estelares o estamos en alguna conexión, ya sea con sirianos, con acturianos o con pleyadianos, ¿no? Entonces, esta energía es una energía de renovación y nos explica después. En el portal de Leo también está ocurriendo una entrada de energía y esa energía es la que trae la condición de voluntad, de la fuerza para pasar por los eventos, pues sin esa energía de Leo, muchos no irán a resistir emocionalmente la visión de los eventos en todos los lugares. Entonces, ¿qué está haciendo esta energía que viene? Trabajar en nuestra fuerza de voluntad y en esa capacidad, en ese coraje para poder salir adelante. Entonces, esto quiere decir que está trabajando básicamente en nuestro plexo solar, tercer chakra. Y esto poco a poco se va a ir manifestando en la medida que nos vamos acercando cada vez más hacia el portal de Leo. Pero yo diría que en este momento las dos energías, tanto del de Sirius como el de Leo, ya se están totalmente entrelazadas, potenciándose ya a comienzos de agosto, lo que comprende el portal de Leo.
Estas son las dos energías que están siendo lanzadas, eyectadas a la tierra, y muchos están sintiendo síntomas en sus cuerpos, tanto físico, etéreo y astral. Y es muy común actualmente que las personas se sientan totalmente cansadas o irritadas o con su patrón de sueño alterado, y algunos sienten dolores en varias partes del cuerpo. Esto tiene que ver con los nervios, pues, como saben, cuando un nervio recibe la condición eléctrica que está por sobre su capacidad, esos nervios se inflaman en algunas partes del cuerpo, principalmente en las articulaciones, generando dolores y cansancio. Entonces, esta información que nos entrega acá es muy importante para que nosotros tomemos conciencia del proceso que nuestros cuerpos están realizando, tanto a nivel físico como emocional, mental y astral. Cuando estas descargas de energía que están llegando en una frecuencia vibracional mucho más alta ingresan a nuestro cuerpo, lo que más vemos afectado a nosotros es nuestro sistema nervioso. Por eso yo hace mucho tiempo les decía que en el día traten de hacerse unas pequeñas pausas para que puedan dormir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dormimos le damos la oportunidad al sistema nervioso que de alguna forma se regenere y pueda integrar y procesar estas energías que están entrando. Entonces, en ese sentido, darse esas pausas para descansar va a ser bastante importante. Y lo otro, cuando esta energía que ingresa es tan potente, porque viene ionizada, porque viene con plasma solar, en fin, esto produce inflamaciones en nuestro cuerpo, lo que nos produce, como nos está explicando aquí Carmen, dolores de cabeza y una sensación de estar irritado. Exactamente. Bueno, yo comencé a sentir esta energía bastante fuerte, sobre todo en la cabeza, sexto chakra, hasta que el proceso de empuje de esta energía para ingresar fue tan fuerte que detonó un vértigo, tanto que apenas podía caminar. Tuve que suspender clases, tuve que suspender entrevistas, en fin, hasta poder darme un descanso, reconfigurarme, trabajé con flores, contacto con la naturaleza, hasta sentir que esta energía iba pasando por el cuerpo, se iba anclando, iba haciendo el trabajo que tenía que hacer y de alguna forma hasta reconfigurar todo el sistema, ya sea físico, mental y emocional. Entonces ese es el proceso y es bastante fuerte. Voy a leerlos un poquito acá por si tienen alguna pregunta, porque la idea de hacer este live, como les digo, el guardián me dio vacaciones por lo menos por 10 días para poder recuperarme y estoy tratando de hacer un esfuerzo acá para de alguna forma acompañarlos ustedes también, porque si yo que tengo todas estas herramientas que vengo trabajando hace tanto tiempo, pasé por un proceso tan potente, me imagino que aquí también habrá personas que están pasando por lo mismo. Entonces la idea es entregar un poquito más de herramientas y colaborar en los procesos. En este sentido, ¿qué herramientas que son súper importantes? El guardián me volvió a reiterar el agua solarizada y magnetizada. Coloquen ya sea en una botella de vidrio transparente o si tienen una botella azul, la colocan con un agua que sea pura, la colocan al sol y la dejan allí mínimo unas 2 horas. Y van tomando esa agua solarizada, sorbito a sorbito durante el día para ir integrando de mejor forma estas energías. Lo otro también es el agua magnetizada, que lo tengo ahí en Tribu Mensajes de Sirius, en la carpeta de salud. ¿Cómo se hace el agua magnetizada? Que es una botella azul con 4 imanes al entorno, 4 imanes externos, obviamente pequeñitos. Es un cristal rosa, un cristal transparente de cuarzo y un cristal verde. Y si tienen citrinos también. Eso se coloca dentro de la botella y después esa agüita se coloca al sol. Y esa es un agua magnetizada. Esa receta fue dejada para Cibalón por los acturianos, me la compartió para que yo fuera entregándola y las personas puedan
ir acompañándose para aminorar un poquito estas sensaciones. Lo otro, el anclaje a tierra, caminar descalzo en el pasto, en la tierra, estar en contacto con la naturaleza. Acá Marcos Antonio me dice, el sábado y domingo pasado sentimos un cansancio de espalda muy fuerte y sí, después de dormir un poco se disminuye, sí, se disminuye. Eso sí, entendiendo también que cuando nosotros nos acostamos horizontal podemos sentir que la energía está trabajando un poquitito más intensamente, pero después cuando nos incorporamos como que nos reseteamos y de alguna forma nos renovamos al integrar y darle permiso al cuerpo para que descanse y pueda hacer todos estos procesos intensos que está llevando adelante. Entonces, como herramienta, el agua solarizada o magnetizada, hacer grounding, caminar a pies descalzos, una alimentación liviana, ojalá lo más cercana a la tierra, con alimentos solarizados. Esto es, si tienen huertos, maravilloso. Si no, traten de hacer algo chiquitito, aunque sea en casa, en balcones, en pequeñas cajas, para que esos alimentos reciban la energía del sol y les ayuden a ir procesando todo esto. Lo otro que podemos hacer también es como un pequeño suero en 1 litro de agua con limón, hacer como una limonada y ahí colocarle una pizca de sal marino y colocarle ojalá miel o si no alguna azúcar orgánica que tengan, azúcar negra, y ahí hacen una suerte de suero o estas bebidas que se usan normalmente, pero que vienen llenas de cosas químicas. Por eso los invito a ustedes a hacer la preparación para, de alguna forma, trabajar con estos iones que van ingresando al cuerpo y aminorar también toda la sensación que nos están entregando, y nos ayuda también a hidratarnos, porque a veces nosotros podemos tomar mucha agua, pero no retenemos el agua dentro de nosotros y en nuestras células. Entonces, esa pizquita de sal que le vamos a poner nos va a ayudar de alguna forma a asimilar de mejor forma el agua. ¿Ya? Eso es importante. Edith me dice, no puedo dormir, tengo insomnio. Sí, eso es otro de los síntomas clásicos. Nos puede dar o mucho sueño y a la hora de ir a dormir tener insomnio o despertar de madrugada, como mucho nos ocurre a las 3, 4 de la mañana, y después no podemos conciliar el sueño. También es un proceso que estamos vivenciando y eso se acentúa más aún si estamos en luna llena. Entonces, eh, hay que ir reconociendo los procesos que va viviendo nuestro cuerpo para poder acompañarlo y de alguna forma facilitarle su labor. Carmen Castro me dice, sí, trato de caminar a diario descalzo, maravilloso. Muy bien. Celia me dice, a mí me cuesta concentrarme en el trabajo. Sí, eso también es algo que estamos notando mucho. Nos distraemos muy fácilmente. Como que nuestro campo mental también está de alguna forma tratando de integrar toda esta información que está llegando. Entonces ahí es muy bueno para traernos a presente, que yo siempre se los menciono, la respiración. La respiración es como el puente entre nuestro cuerpo físico y nuestra mente. Entonces cuando nosotros inhalamos y exhalamos suave y profundamente, nos vamos trayendo a conciencia, nos estamos trayendo al momento presente. Pueden trabajar la respiración cuadrada, que es inhalar en 4, retener en 4, exhalar en 4 y sin aire 4. O si no, simplemente inhalar en 4 y exhalar en 4. Pero que las respiraciones sean profundas, que no solo lleguen a la parte alta, sino que también expandan el tórax, sintiendo que realmente nuestra capacidad torácica se expande y que inhalamos y exhalamos suave y profundamente. No esa respiración agitada que es alta y que es corta. Entonces, al contrario, esa respiración nos acelera y de alguna forma estamos con nuestra mente más agitada. La respiración ahí va a ser una herramienta maravillosa.
Yo también siempre estoy subiendo algunas cosas o videos de pranayamas a, a Tribu, para quienes quieran buscar allá. Marlene me dice que tiene muy fuerte los zumbidos de los oídos, pero me pasa que a veces es como si estuviera bajo una alberca. Los zumbidos en los oídos también se manifiestan mucho con estas nuevas energías y sobre todo cuando hay un cambio muy fuerte de energía. Yo digo que lo que se produce son ajustes, porque de repente uno siente como un pitido agudo en el oído, después como que cambia de frecuencia y baja hasta que se atenúa y se silencia. O a veces podemos incluso tenerlo gran parte del día hasta que esa integración se vaya realizando. ¿Qué más hay por acá? A ver si hay alguna otra pregunta. Roxely Schneider me dice, como que mi cuerpo no me acompaña, es como estar en el agua, todo es más lento, como que hay una resistencia. No he podido dormir, mi cabeza está muy activa. Sí, bueno, ahí hay otros factores también astrológicos, Urano que entró en Géminis, estamos pasando a signos que son más bien de aire y ya la mente se empieza a activar y a acelerar mucho. Ahí también trabajar la respiración es bastante recomendable y, y desde mi punto de vista yo creo que muchas veces nos olvidamos de la necesidad de nuestro cuerpo físico de ejercitarlo, de moverlo. Si estamos muy cansados, hagamos una rutina de yoga suave, hagamos un qigong, un tai chi, que nos va a ayudar también a trabajar la respiración, a percibir la energía y eso va a ayudar a que vayamos integrando de mejor forma. Y el hecho también de trabajar nuestro cuerpo físico inmediatamente calma la mente. Yo lo veo a diario en las clases de yoga. Si nosotros hacemos una meditación al iniciar la clase, sí, hay una introspección, hay un momento de conexión interna, pero después de realizar toda la secuencia de yoga, todo el trabajo con respiración, con asana, y hacemos la meditación al final, la integración de esa meditación, el silencio que se produce y la paz interna es mucho mayor porque ya nuestra mente de alguna forma se ha ido retirando a través del movimiento, a través de la fluidez, a través de la respiración. Ya si queremos estar conscientes en una clase de yoga, trabajando las asanas, es imposible que nuestra mente esté distraída con lo que tiene que hacer mañana o con lo que dejó de hacer ayer. Va a estar en el momento presente. Entonces, mover el cuerpo, como les digo, va a ayudar mucho a que nuestra mente también se calme. Si no pueden hacer ninguna de estas cosas, caminatas en la naturaleza. Ayuda muchísimo con inhalaciones y exhalaciones profundas, sintiendo los aromas de la naturaleza, conectando procesos también de contemplación de la naturaleza que son maravillosos. Todo eso nos va a ayudar mucho. Voy a leer acá un poquito más. Sandra nos dice gracias por compartir, gracias a ustedes por resonar. Roselia me dice Tai Chi, sí, maravilloso. María Elena, saludos desde Brasil. Tomando agua de mar por acá, maravilloso, eso es excelente también. Bueno, vamos a pasar entonces al segundo mensaje que está muy conectado con el primero y que yo quise profundizar un poquito más en las energías. Si bien, como les digo, yo creo que con el tiempo existen diversas formas de canalizar. Podemos tener una canalización intuitiva en que presentimos, sentimos que algo se nos está comunicando y de alguna forma intentamos hacerle caso a esa intuición y cuando no lo hacemos decimos, pucha, debería haberle hecho caso. Podemos tener también un tipo de canalización ya más trabajada en que realmente nosotros estemos
sintiendo nuestro campo mental que nos están enviando esa información. Pero también existe otro tipo de canalización que es más kinestésica a través del cuerpo. Y, y es un trabajo muy bonito que se da ahí porque uno aprende a decodificar las energías, no solo las energías que llegan de la naturaleza o que llegan de otros sistemas, sino que también a través de nuestras manos o a través de la percepción en los chakras de la otra persona podemos sentir lo que esa persona está sintiendo. Y con el tiempo y con el trabajo interno uno va desarrollando esa percepción. Por eso, de alguna forma, creo que fui aprimorando esa capacidad de leer, de integrar las energías antes de que estén llegando y de alguna forma colaborar con las personas en esos procesos. Y siempre busco una confirmación por parte del guardián que realmente los procesos que estoy sintiendo son así y de dónde vienen, cuál es la explicación que ellos nos están dando. Entonces ahora yo se los estoy transmitiendo a ustedes y vamos a profundizar un poquito más en esto. Le pregunto al guardián nuevamente para intensificar un poquito más este tema. Guardián, ¿qué está ocurriendo en estos momentos en nuestra biología y cuerpos físicos? ¿Qué trabajos estas energías están realizando en nuestros cuerpos? ¿Hasta qué punto podemos resistir a este cansancio y a estas adaptaciones energéticas? ¿Algún consejo para seguir de aquí en adelante, especialmente para aquellos de nosotros que somos más sensibles a estas energías? ¿Cómo suavizar o calmar un poco esta intensidad? Y me dice, comprendo sus preguntas y voy aquí a resumirlas para poder responder dentro de lo solicitado. Como yo dije anteriormente, en la primera pregunta, todos esos síntomas, esas sensaciones, hasta inclusive emocionales, además de las físicas, generan también una cierta perturbación en la mente. Todos estos síntomas son debidos a la alteración vibracional, pues cuanto más cerca se va aproximando a la mudanza dimensional, más fuertes se van tornando las vibraciones. Es por esto que está siendo realizado el procedimiento en los cuerpos. Es para que aumente en la misma proporción las vibraciones. De otro modo, muchos no irían a lograr permanecer en sus actividades, en sus tareas. Entonces acá él nos explica que es muy importante que nosotros, al ir recibiendo estas energías, vayamos haciendo estos procesos de integración, porque como yo ya les he explicado en varios mensajes, nosotros nos estamos integrando con cuarta dimensión, lo que significa que la vibración es más alta, más rápida, y necesitamos que nuestros cuerpos, todos, cuerpo físico, mental, emocional, etéricos y energéticos, comiencen a tener esta frecuencia o esta rata vibratoria. Si no, no vamos a poder tener la resistencia adecuada para la integración dimensional que ya está prácticamente, no sé, en un porcentaje muy alto. Ya pasamos de 3,5, estamos muy cerca ya de cuarta dimensión y esto yo creo que se podría dar ya hasta final de año, por lo que nos ha ido transmitiendo el guardián. Entonces, eso es lo que nos va transmitiendo en relación a estos portales, el portal de Sirius, el portal de Leo, y cómo nosotros vamos procesando estas energías en todos nuestros cuerpos. Los voy a leer acá. Irama me dice, yo tengo 2 semanas con un gran hormigueo a nivel de espalda y columna alta, como si hormigas estuviesen caminando por mi columna. Sí, porque por la columna siempre pasa todo el sistema nervioso y es allí donde las energías trabajan bastante. Entonces, de nuevo, el movimiento y sobre todo también, no solo para las vértebras de la columna, sino para las articulaciones mayores, como por ejemplo los hombros, las caderas,
rodillas, las muñecas, los movimientos circulares. Otra cosa también que ayuda mucho es el colágeno. Y en el caso del cansancio extremo que algunos podemos estar sintiendo, sobre todo cuando llega recién este impulso fuerte de energía a tierra, eh, ayudarnos un poco también. Yo creo que el complejo vitamínico B que ayuda al sistema nervioso también sería bastante recomendable. Marlene Salgado me dice, ¿quiénes son más sensibles a estas energías? Bueno, esto va siendo un proceso que cada ser lo va viviendo poco a poco. Hay personas que actualmente, pese a la intensidad de las energías, casi no sienten nada. O simplemente dicen, bueno, un dolor de cabeza porque estoy tenso, por el trabajo. Pero también tenemos que darnos cuenta que hoy en día hay muchos diagnósticos que de alguna forma no sé si estarán también diagnosticados. Uno de ellos, por ejemplo, es la fibromialgia, que las personas sienten dolores en diversas partes de su cuerpo, principalmente justamente las articulaciones. Pero si estos dolores son transitorios y se sienten por 24 horas o un día por horas o por 3 días, generalmente se deben a estos procesos energéticos. Entonces, estar atentos a eso. Ahora, estos procesos energéticos no solamente van a causar dolor en el cuerpo, muchas veces nos pueden causar un- una gripe dimensional, como llamo yo, una sensación de estar de resfriado, de tener congestión en la nariz, unos procesos alérgicos también. Se producen estos, entre comillas, resfriados espirituales que también duran muy poco, sin necesidad de tener que tomar remedios, sino que solamente eh, cosas paliativas, como por ejemplo leche dorada, que tiene cúrcuma, que nos ayuda a desinflamar, limonadas calientes, té chai, eso ya nos ayuda a ir bajando también la sintomatología. Entonces va a depender de cada persona y de su sensibilidad y de su trabajo. Entonces varía mucho. Amanda me dice, estoy haciendo el proceso con Cibalón. Me parece muy bien que hayas hecho ese contacto. Lorelei me dice, ¿te puede doler la garganta? Sí, de todas maneras, cuando estamos trabajando quinto chakra, las cosas que hemos callado y que no podemos decir. Entonces ahí también trabajar con, por ejemplo, manzanilla con miel, que es muy bueno para las cuerdas vocales. El limón con miel también ayuda bastante, pero si tenemos muy irritada la garganta, puede ser que el limón no nos caiga tan bien. Entonces, manzanilla con miel es excelente. Usar una pañoleta azul también para trabajar la energía del chakra laringio. También puedes usar eso. Sí, el magnesio también para tomarlo en la noche, poder dormir. Exactamente, María Elena, el aloe vera, sí, como jugo detox, levadura de cerveza para el complejo B. Exactamente. Y lo que es muy bueno también para articulaciones es el colágeno. Nos ayuda bastante también porque además el colágeno trabaja en algo que no se menciona mucho, que es la fascia, que es ese tejido em, que está cubriendo la musculatura y los órganos internos. Y ese tejido que es como una red cristalina, que es como una mallita, cuando tenemos todos estos impulsos energéticos muy fuertes, también se tiende a contracturar y sobre todo a deshidratar. Entonces es muy importante que nos mantengamos hidratados justamente para que esta fascia no apriete y no comprima no solo los músculos, sino que los órganos internos. Entonces mantenerla hidratada y en movimiento, estirarla, hacer ejercicios de elongación o para flexibilizar. También eso es muy bueno. Amanda Castel me pregunta acá, para ti, ¿cuáles son las funciones de los mensajeros y cuáles son las restricciones?
Bueno, el guardián siempre me ha explicado que nosotros tenemos distintas, cada uno de las personas que están acá trabajando en este proceso de transición planetaria, tienen distintas misiones. Algunos van a tener la misión de hacer difusiones, otros van a tener más la misión de cura, otras la de amparo, y así sucesivamente. En el caso de quienes estamos en el área de difusión, yo creo que lo más importante es ser totalmente fiel al mensaje, totalmente fiel, no cambiar nada de lo que se nos transmite. Y las restricciones, bueno, ahí que el ego no nos juegue chueco y que no empecemos a pensar que los mensajes son de nosotros y que nosotros los creamos ni nada de eso. Es una ayuda que nos están dando seres que están en otro plano dimensional más evoluido para que nosotros podamos transitar a través de este proceso. Y en mi opinión personal, y esto es muy, muy personal, yo no me introduzco nunca en lo que hacen los demás. Yo siento que estos mensajes que son dados para la humanidad deben ser entregados absolutamente gratuitamente, absolutamente, porque no son nuestros, no son míos los mensajes. Yo simplemente soy aquí un cable, una radio que transmite lo que se nos está pidiendo para que estemos bien preparados en estos momentos. Entonces, sintetizando, ser lo más fiel al mensaje que se nos pide que transmitamos, en el caso de los difusores, y lo otro, que no haya interferencia de nuestro ego apropiándonos de alguna forma de estos mensajes o tratando de tergiversarlos para sacarle algún provecho personal. Eso, desde mi punto de vista y desde el trabajo que yo llevo haciendo internamente, eso es lo que resueno para responder tu pregunta. Y Rama me pregunta, yo personalmente, ¿qué tipo de magnesio? Citrato de magnesio, ya ese es el que nos ayuda a relajar, pero hay también muchos videos en YouTube, por ejemplo, el Doctor Rosa o de la Rosa. eh, este otro señor que me gustaba mucho, que ya partió, tal vez alguien por acá se recuerda de él. Todos los videos de él en que hablaba todos estos temas es también maravilloso. Y él explica mucho todos los tipos de magnesio y para qué van sirviendo. Solange, ahí saludos también para ti, Solange. Jocelyn Flores me dice, hola, espero te encuentres bien. Hace un tiempo te escribí por Instagram. Jocelyn, te pido perdón, pero yo, Instagram es una herramienta que todavía no la manejo bien y no veo nunca los mensajes. Me estoy dedicando más a YouTube o a Facebook también y sobre todo Tribu. Por Tribu Mensajes de Sirius, ahí quien me escribe, yo estoy todos los días, reviso, esté en las condiciones que esté, reviso y en la medida que pueda voy escribiendo. Pero las preguntas así generales que me hacen trato de responderlas por acá porque sería imposible responderle a uno por uno. Exactamente, María Elena, muchas gracias. Frank Suárez, exactamente, maravilloso él. Pucha, la información que él transmite totalmente en resonancia. Exactamente, Frank Suárez. Vean los videos de él relacionados con el magnesio y todas las funciones y todos los tipos de magnesio que hay. Es bien importante porque es bien diferente la función de los magnesios, no es cualquiera el que hay que tomar. Gracias a quienes colaboraron acá para el grupo. Celia Valladares me dice, desde ayer empecé con mucho dolor en la garganta y la medicina regular no me trabaja. Acá lo que yo les recomiendo es buscar una receta de leche dorada. Es maravillosa porque tiene bastante cúrcuma, jengibre. Yo la hago en leche de almendra, yo misma me preparo mi leche de almendra y es un antiinflamatorio poderosísimo. Ayuda mucho a minorar. Y lo otro que uso constantemente, que preparo todas las semanas, es té chai, que ahí hiervo varias hierbas o especias en un litro de agua. Tú tienes que colocar un buen pedazo de canela que ayuda a todo el sistema óseo, levanta las defensas y tiene un montón de otras propiedades.
un buen pedazo de jengibre que lo puedes partir también, que el jengibre, además de ser un antiinflamatorio, ayuda para el estómago, tira o retira los fríos del cuerpo. Es maravilloso. Cardamomo, yo le pongo unas 10 semillitas de cardamomo, todo en semilla. Pimienta negra, también le pongo unos 10 cositas, unas pepitas de pimienta negra y clavo de olor. También más o menos uso esa misma cantidad. Todas esas hierbitas se hierven durante 15 minutos más o menos. Una vez que tú has notado que está ya el aroma de todas esas hierbas amalgamadas y que ya tiene un colorcito que generalmente se lo va a dar la canela, eh, tú apagas eso y inmediatamente le pones una cucharada de sopa, no tan llena, de té negro. También lo puedes preparar con té blanco o lo puedes preparar con té verde. Entonces uno apaga, coloca el té y lo deja ahí descansar. Y una vez que ya tiene una temperatura no tan hirviendo, uno le agrega miel. Y eso lo va tomando en tazas durante el día. Eso es maravilloso. Levanta las defensas, saca los resfriados, ayuda en los procesos inflamatorios. Tiene un montón de propiedades. De hecho, voy a ver si subo hoy día la receta a Telegram. Le voy a sacar una foto porque la tengo ahí desde que me formé en el taller de yoga el 2010. Es un té chai maravilloso, realmente como se debe preparar. Y si está muy fuerte, se le puede poner un poquito de leche. Yo uso mucho la leche de almendra o leche de coco, también si ustedes pueden tener, para suavizarlo un poquito para quienes son un poquito más sensibles del estómago, porque es un poquito fuerte, pero es maravilloso. No te resfríes nunca con eso. Melba me dice, ¿sirve poner la botella azul aunque no haya sol en Santiago? En algún minuto yo creo que le va a dar algunos rayitos de sol. Entonces cerca de una ventana, busca ahí en algún horario, al mediodía, algo de sol va a llegar. Me ha tocado estos días justamente por el asunto del vértigo ir a Santiago y sí, ha habido sol. Eh, Buscar ahí el horario apropiado y ponerla aunque sea un ratito frente al sol. Patricia me dice siempre atenta a los mensajes, saludos para ti. Amanda me dice muchas gracias por tu respuesta, estoy esperando instrucciones de mi guardián. Estoy feliz con la propuesta de iniciar el proceso, maravilloso, me alegro mucho. Y si me vas a escribir, por favor, por tribu, que ahí estoy revisando constantemente, porque en realidad igual alguien me escribió por Messenger. Messenger es algo que realmente no veo nunca. Bueno, es eso lo que quería transmitirles y acompañarlos un poquito en sus procesos. Espero que no estén sintiendo las energías tan intensas como me tocó a mí, que vamos más suavecito. A veces algunas entradas de energía nos afectan a uno, otras a otro. A mí el portal de Sirio y el de Leo es potente, potente, lo siento mucho. Se sienten mucho las energías que bajan. Así que eso es, amigos, lo que quería transmitirles en la medida que me vaya recuperando y ya esté terminando el proceso de pausa que me dé el guardián. Sigo subiendo mensajes. Voy a ir a evaluar si subo el mensaje de mañana porque es un poco fuerte realmente estos meses que vienen. Vamos a tener muchas mudanzas en todo lo que se nos ha dicho. Entonces siempre la recomendación, sigan trabajando en su campo emocional, en su campo mental, mucha conexión con el corazón y mantenerse en paz. Si al final eso es lo que hay que hacer, estar tranquilos, estar felices y estar agradecidos. Esos, amigos, nos vemos, si Dios quiere, este fin de semana. Me hago un lapsus ahí para ir transmitiendo los otros mensajes que recién llegaron. Gracias a todos y cuídense mucho. Estamos en contacto.